Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Le damos la bienvenida a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Un programa que todos los días quiere traer novedades respecto a cómo nos está yendo en términos de producción, todo lo que produce el Paraguay, sobre todo en aquellos rubros destinados a la alimentación, que es algo fundamental. Siempre repito una cifra que me quedó clavada, que las Naciones Unidas la repite también. En el 2050 vamos a ser 9.700 millones de habitantes en la Tierra y todos vamos a necesitar un 40% más de comida. Producir todo eso requiere tecnología, requiere métodos, requiere combinación de posibilidades y en el Paraguay se está trabajando en eso y muy seriamente. Por eso le invitamos a la doctora veterinaria Susana Barúa, directora del Plan Acuícola del Ministerio de Agricultura. Doctora, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Así como usted dijo, cada día el mundo requiere más de alimento de origen proteico y en este caso Paraguay es un país bendecido para la producción de alimento para el mundo. Bueno, ahora yo le invité para que nos hablara de este concepto que habla de cría integral de distintas especies. Por ejemplo, me contaba usted, puede ser de peces con cerdos, peces con pollo, con la huerta combinada. Háblenos de esto, ¿cómo funciona este sistema? Actualmente nosotros hablamos mucho desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Naciones Unidas y a nivel mundial de la integración de la producción y de generar alimento que realmente pueda nutrir al pueblo, al mundo en general, y en este caso específico es la integración de la producción de peces unida a la producción de hortalizas, la producción de cerdo y la producción de pollo. En pequeño espacio nosotros estamos generando alimento de alto valor proteico unido a lo que es la parte de hortalizas y con eso estamos hablando de una nutrición, no solamente alimentación. En pequeño espacio, en 400 metros cuadrados nosotros podemos tener diversificación de la producción y podemos tener la producción que acabamos de citar de cerdo, peces, huerta y pollo. Eso ya decide el productor o los hermanos aborígenes, que lo que estamos trabajando con ellos en hacer granjas agroacuícolas integrales modelos. ¿Están funcionando ya? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema está funcionando, tenemos granjas modelos en distintos departamentos del país, entre las que podemos citar San Pedro, Itapúa, Caguazú, Central, Cordillera, entre otros. Iniciamos primeramente con una capacitación a los productores y lo más importante, trabajamos con aquellos productores que realmente quieran hacer, porque un concepto que se tiene primeramente es cuando hablamos asociar la producción de cerdo con la producción de peces. Hay un tabú. Entonces lo que hacemos es hacerle entender, capacitarle al productor cuáles son las ventajas y qué realmente significa la integración de esa producción. Tenemos fincas modelos que se están desarrollando y más que desarrollando son fincas modelos educativos y sustentables que hoy día se están multiplicando a nivel nacional. ¿Y requiere una preparación tecnológica o metodológica muy complicada hacer esto? No es complicado, solamente se requiere de querer. Querer hacer es poder hacerlo. En 500 metros cuadrados, como dije, uno puede tener un estanque de 300 metros cuadrados donde tenemos una producción de 600 tilapias. Para un estanque de 300 metros cuadrados se requiere una caseta. En la caseta vamos a tener 2 lechones que va a terminar en forma conjunta con los peces, y en el dique, que es la parte del costado de los estanques, vamos a tener la producción de hortalizas. Entonces lo que hacemos es alimentamos los cerdos. Los cerdos, como todos sabemos, digiere aproximadamente un 30% de lo que consumen balanceado. Eso es lanzado a los estanques
y los peces son muy selectivos, entonces lo que hace es aquel alimento que no fue digerido por el cerdo es lo que consumen los peces. Prácticamente gratis nos está saliendo la producción de peces. Y el agua que está en los estanques son aguas que están muy abonados y esas aguas se utilizan para regar la producción de hortalizas y es mucho más rentable. Entonces tenemos una integración de la producción, lo único que se requiere es el deseo de hacer la producción y la capacitación en forma constante. El primer ciclo productivo de la integración se hace con el seguimiento permanente de los técnicos de la Dirección de Acuicultura y posteriormente ese productor que ha sido beneficiado con esa granja es el que se encarga de hacer la capacitación para los demás productores. A ver, el ciclo de determinación de una tilapia creo que está por los 6, 7 meses más o menos, ¿verdad? ¿Y el de un cerdo? El cerdo puede terminar a los 6 meses dependiendo si queremos lechones o si queremos un cerdo con mayor peso. Generalmente nosotros terminamos juntos. O lo que podemos hacer, terminar como lechón, entonces tenés 2 ciclos de producción de cerdo y un ciclo de producción de peces. Y en cuanto al tema temperatura, por ejemplo, usted habló la vez pasada en que no es tan fácil cuando hace frío, ¿verdad? Es decir, que hay etapas o tiempos del año que no se puede hacer acuicultura. Justamente en todo este periodo de invierno lo que nosotros hicimos fue capacitación en todo lo que es la parte de construcción de estanque, hicimos verificación en la finca de los productores, donde habíamos que modificar los estanques, se está haciendo modificación y se le está haciendo ser más consciente al productor, no solamente llevar y sembrar, sino que esa siembra sea una inversión y no un gasto. Todo el ciclo que es el invierno lo utilizamos nosotros para hacer capacitación en todo lo que es el proceso productivo y también refracción de los estanques, que en algunos que otros le falta, por ejemplo, el sistema de drenaje, la entrada de agua, entre otros. Entonces, en el periodo de invierno, capacitación, como dijimos, refracción de los estanques, y ahora que empieza a subir temperatura, vamos a empezar a hacer la siembra. Y gracias a Dios, los productores cada día más se están capacitando y cada día más son más conscientes. Anteriormente, todo el invierno hacían solicitudes de alevines. Ahora, recién ahora están llegando las solicitudes de alevines. Y tener en cuenta que el Ministerio de Agricultura hoy comercializa, ya no dona alevines, exceptuando nada gratis. Comunidades indígenas, escuelas y zonas donde vemos que los productores son muy vulnerables. En esos casos sí se hace donación. O sea, a ver, recapitulando un poquito, en una sola unidad de producción, que puede estar en un terreno que no es más grande, mucho más grande que el de una propiedad privada común de la ciudad, 300, 400, 500 metros cuadrados, tiene 3 líneas de producción. Granja, es decir, producción hortícola, cerdo y peces. Así mismo. ¿Y todo termina al mismo tiempo? No responda, doctora, no responda. Vamos a la pausa y después de la pausa nos explica cómo funciona todo ese sistema integrado y de otras virtudes que tiene este sistema. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy cuenta con la presencia de la doctora Susana Barúa, del Departamento de Acuícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos está explicando cómo funcionan las producciones integradas, ¿verdad? Es decir, hasta ahora usted nos explicaba cómo se produce, por ejemplo, un estanque de tilapias. Pero ahora me está hablando de sistemas de producción que aprovechan que son ciclos compatibles, es decir, producir pescado, o sea, producir tilapia, producir cerdo, tener unos tablones de productos hortigranjeros, lechuga, tomate, lo que fuere, es más o menos compatible en cuanto a los tiempos de realización de cada uno. Así mismo, podemos producir peces con cerdos, huertas, tener alimento en forma permanente en las fincas y también la comercialización.
justamente cuando le preguntamos al productor cuáles son las ventajas que él tiene con esta producción integrada. Tiene verduras en forma permanente, que es para consumo y también para comercialización, y luego tiene un periodo, por ejemplo, se preparan todo para la Semana Santa para vender lo que es cerdo y para vender lo que es peces. Entonces, el 70% del ingreso lo genera los peces. Luego tenemos el cerdo y por último tenemos las hortalizas. Pero no solamente hablemos de qué puede comercializar él, sino todas las ventajas que tiene al tener en su propia finca alimentos que tiene alto valor nutricional para ellos. Entonces, eso es fundamental. Quiero repetir algo porque realmente parece cosa de magia, ¿verdad? Producir 3 rubros con una sola ración de, digamos, de balanceado. Es decir, la cadena comienza con el cerdo. El cerdo come, pero no aprovecha todo, y de ahí viene el resto, ¿verdad? Así mismo. El concepto que se tiene, que estamos cambiando actualmente, es el productor piensa que se alimenta de la materia fecal del cerdo, y no es así. Se alimenta de aquel balanceado que no fue digerido por el cerdo, es lo que consumen los peces. Lo que es materia fecal en sí, más la urea que viene de la orina, se utiliza para hacer las algas a través del proceso de fotosíntesis. Se disuelve en el agua se disuelve en el agua a través del proceso de fotosíntesis, se forman las algas, que tiene 2 funciones que ya habíamos dicho. En ese caso tenemos que tener circulación de agua, porque hay veces que se forman muchas algas, entonces compite con los peces con el oxígeno. Entonces, a través de la observación uno ve eso y va recargando agua. Ahí tenemos prácticamente gratis tu producción de peces. Podemos suplementar, si el productor tiene en la finca leucaena, tiene hoja de mandioca, batata, moringa, todo eso le puede dar también a los peces. De esta manera disminuye el tiempo de terminación, pero hay un sistema de la forma que uno le va a suministrar ese complemento, suplemento alimenticio. Se ata todo las hojas y a través de una estaca se lanza al estanque, y eso que no consumió se vuelve a retirar, porque si no eso también puede contaminar el estanque. Y algo fundamental, cuando hablamos de hoja de mandioca, eso tiene que estar en reposo 24 horas al sol. De esta manera se elimina la sustancia que es tóxica para los peces y se vuelve mucho más nutritivo. Un productor, digamos, un productor típico de estos, ¿puede vivir de eso? ¿O eso es una, digamos, una cadena de producción complementaria a otras cosas que puede hacer también? Nosotros siempre recomendamos diversificación de la producción y generar otra fuente de ingresos. Por supuesto que puede vivir de eso, porque comercializa peces, comercializa lo que es hortaliza y también comercializa lo que es cerdo, pero tener en cuenta que tiene un ciclo de producción. El ciclo de la tilapia son 6 meses. Durante esos 6 meses que está alimentando uno, tiene que tener otra producción. Puede tener la parte agrícola, puede tener producción de tambo. Ser innovadores, trabajar en todo lo que es la parte productiva, tanto pecuaria como agrícola, y de esa manera sí va a generar ingresos. Y tener en cuenta que la parte de rentabilidad depende de la dimensión de la producción, está directamente relacionada. Sí puede vivir y mantenerse de eso, pero a tener una mejora económica dentro de la familia requiere de otras producciones. Claro, todo está de acuerdo a la, digamos, a la dimensión de producción. A la masa crítica, como dicen los economistas, a partir de la cual empieza a tener rentabilidad. Sí, señor. Una pregunta que seguramente se hará mucha gente: ¿cuesta mucho armar todo este esquema? No cuesta mucho. Una finca modelo con todos los equipos, tanto para la producción de alimento, balanceado alternativo, la caseta, el estanque, está alrededor de $5.000. Pero tener en cuenta que esos $5.000 entre todo lo que es equipo, por ejemplo, un kit de calidad de agua que cuesta $4,5 millones, que no se requiere realmente, porque el mejor kit para medir lo que es pH, disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua, son los ojos. O sea, el productor mirando el estanque puede saber si tiene una transparencia, si tiene la cantidad de oxígeno que requiere. Entonces, todo eso podemos evitar la compra. Entonces, se requiere aproximadamente $2.500.
Pero hay que tener en cuenta todo lo que genera esos 2.500. Es una inversión realmente. Tenés 3 producciones, tener un estanque que tiene una vida útil de 20 años, podés hacer ciclos productivos en forma permanente. Solamente tenemos que hacer un mantenimiento. Lo que se requiere es agua, ¿verdad? O sea, el insumo fundamental ahí es agua y en lo posible agua que corra, ¿verdad? Agua. Repetimos siempre, porque es algo que recorriendo el país uno va y ve, que generalmente hacen los estanques en terrenos que no son aptos, tierra colorada. Después tiene problemas de filtración. El terreno tiene que ser arcilloso. Lo ideal es que tenga nacientes o que tenga un arroyo, que sepamos que no haya contaminación o no haya plantación de soja alrededor, entonces por gravedad podemos traer el agua. Si me dice el productor que en una ciudad donde tiene un terreno comunal y que tienen un pozo artesiano, también se puede usar el agua del pozo artesiano a través de un tratamiento, pero no invertir en un pozo artesiano cuando vamos a hacer un estanque de 300 metros cuadrados, porque no va a ser rentable. No es rentable, claro. Y lo otro es que cuando hablamos de granjas agroacuícolas integrales tenemos que tener mayor caudal de agua, porque tenemos que hacer recirculación cuando tenemos una gran producción de algas. Por lo que estamos viendo, este es un experimento que puede, es decir, no es un experimento, ya es una metodología práctica y probada, ¿verdad? ¿La gente pide asesoría para empezar este tipo de producción? Actualmente, gracias a Dios y gracias a la difusión, a los medios de prensa, a usted, los productores están conscientes y antes de empezar un programa productivo piden la asistencia técnica de la Dirección de Acuicultura, o si no, van aprendiendo de sus errores. Hace poco estuvimos por el departamento de Itapúa, tuvimos una capacitación y estuvo como ejemplo un productor. El productor decía todo lo que no se tenía que hacer y que él hizo. Entonces era un ejemplo que sin capacitación previa a un proyecto productivo empiezan los errores y no es rentable la producción, pero le aplaudimos tanto al productor que a pesar de todos los errores que él cometió, era tan perseverante y seguía firme ahí con el deseo de seguir haciendo piscicultura. Entonces hoy están más conscientes y la forma es a través de una nota dirigida al señor viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, solicitan la asistencia técnica de la Dirección de Acuicultura y eso lo pueden enviar por WhatsApp o directamente a un correo que es susana.barua@gmail.com. Tratamos de facilitarle todo al productor. Si está en Concepción, lo envían por correo o directamente por WhatsApp, que nosotros imprimimos y ya le damos mesa de entrada. Al WhatsApp lo pueden hacer al 0982 166357. Bien, enseguida con la doctora Susana Barúa vamos a hablar de otros temas vinculados a la acuicultura en este tipo de cadena productiva integrada. Y sobre todo experiencias internacionales que en este momento están en pleno desarrollo en el Paraguay y otras que están en vías de serlo. Volvemos enseguida, después de la pausa, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar la sintonía del programa. Hoy con la presencia de la doctora veterinaria Susana Barúa, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento de Acuicultura. Doctora, hay una cantidad de relacionamientos que usted mantiene, que es decir, que el Ministerio a través de su departamento mantiene en términos internacionales. Taiwán ha sido siempre un país que ha contribuido mucho con el tema acuícola en el Paraguay, ¿verdad? Como país tenemos mucho que agradecerle al hermano país de la República China de Taiwán. Hoy tenemos el mayor laboratorio de producción de alevines de Pacú gracias a la cooperación de ellos y en el transcurso de este periodo se está haciendo la evaluación del proyecto y depende de los resultados de la evaluación vamos a tener nuevos proyectos, pero yo soy muy positiva y estoy segura que vamos a tener un nuevo proyecto con ellos. La idea es de seguir con, profundizar un poco más lo que es el proyecto Pacú y empezar con otras especies. También me decía usted que en los próximos meses va a haber un encuentro internacional sobre todas estas metodologías, ¿verdad? Trabajamos también mucho con cooperaciones como la FAO y Paraguay va a ser sede de un intercambio internacional de experiencia con acuicultores de recursos limitados. Entre los países que van a participar está Argentina,
Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, entre otros, y nosotros vamos a ser sede y justamente vamos a hacer un intercambio de experiencia de los productores con lo que es granjas agroacuícolas integrales. Vamos a ir a visitar la finca del señor César Benítez, que está en Itacurubí del Rosario, del departamento de San Pedro, y vamos a estar haciendo la presentación de una ración que se ha elaborado en forma conjunta con la doctora Selva Scheffer, que es una ración a bajo costo con insumo de fincas locales de los productores. De esta manera también abaratar lo que es el costo de producción en la piscicultura. Sin duda el futuro, el presente y el futuro en estos rubros alimenticios es la producción, la producción intensiva controlada, ¿verdad? En ambientes controlados, porque la fase extractiva en la pesca y demás prácticamente tiene su fecha de vencimiento. No podemos seguir, incluso de los océanos, extrayendo ilimitadamente especies alimenticias, ¿verdad? A mí me duele mucho cuando tenemos reuniones internacionales y hablan de que la pesca tiene que estar separado de la acuicultura. Para mí es todo lo contrario. Nosotros tenemos como sector acuícola apoyar a que disminuya la extracción que invade el mundo y cada vez tenemos menos recursos naturales. Todos los estudios que se han hecho a nivel de FAO, Naciones Unidas y otros organismos internacionales dicen que más adelante la mayor fuente de proteína de origen animal va a provenir de la acuicultura. Hay países que están creciendo en forma agigantada, como ejemplo Perú podemos nombrar, que de 6 kilos per cápita que tenía de consumo pescado, hoy están con 24 kilos. La Organización Mundial de la Salud recomienda 12 kilos, nosotros estamos por debajo de un 50%, pero estoy segura que con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los medios de comunicación y difundiendo la gran importancia de consumir pescado para la salud humana misma, vamos a ir aumentando. Y hay que tener en cuenta que con la piscicultura en pequeño espacio podemos tener grandes producciones, a diferencia de otros rubros que se requieren hectáreas para tener una producción. Pero yo no estoy en contra de ninguna otra producción. Todo lo que genera alimento para el mundo es positivo para nosotros, eso hay que tener en cuenta. Pero ver las ventajas comparativas con lo que es terreno. Piscicultura en 300 metros cuadrados, en 6 meses podés tener 270, 300 kilos de carne que tiene alto porcentaje de proteína, que es beneficioso para la salud, evita enfermedades cardíacas, la obesidad, diabetes, desarrollo neuronal de los niños, entre otros. A mí me fascina la manera como la ciencia, la tecnología va ofreciendo nuevos caminos. Cuando parece que todo está cerrado, en el siglo pasado usted habrá leído todo lo de la teoría del maltusianismo, ¿verdad? Es decir, la humanidad crece en una determinada proporción y la producción de alimentos en otra. Y a fines del siglo pasado, del siglo XIX, no del siglo pasado, del siglo XIX se hablaba de que estábamos destinados a desaparecer como especie más o menos anteayer. Y resulta que no, es todo lo contrario. Hoy día se produce mucho más alimento del que necesita la humanidad actual para comer, aunque esté mal distribuido. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro. Pero la producción, evidentemente, tiene hoy día lenguajes que hacen que nos permita ver el futuro con esperanza y sobre todo con optimismo, ¿eh? Doctora, una vez más, muchísimas gracias por venir. Le tomo la palabra para otro programa. Usted cría tilapia en su casa, como hobby. Nos tiene que mostrar cómo lo hace, porque eso lo podemos repetir cualquiera. En realidad, más que hobby, es para enseñarles. Soy madre de 2 niñas y que tengan esa responsabilidad. Y cuando hablamos de piscicultura, la alimentación es a las 7 y a las 5 de la tarde todos los días. Entonces, con eso se adquiere responsabilidad. Así que, una vez más, agradecerle por el espacio. Para nosotros es muy importante difundir las cosas positivas y a través de Tierra TV estamos difundiendo lo positivo que tiene nuestro país y tiene muchísimo por mostrar. Gracias, doctora, muy amable. Ponemos punto final al programa, gracias por haber asistido al mismo y lo invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por
Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.